Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este momento y te pedimos que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Gracias, Dios, porque esto que hemos de escuchar el día de hoy ha de transformar nuestra forma de vivir. Esa es nuestra confianza y nuestra petición. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si nuestro ojo está enfermo, está sano, nuestro cuerpo va a estar lleno de luz. Si nuestro ojo es malo o está enfermo, entonces nuestro cuerpo estará lleno de oscuridad. Y si lo que creemos que es luz son tinieblas o es obscuridad, entonces imagínense los rincones oscuros, ¿cómo estarán? Cuando el Señor Jesús está hablando y está diciendo estas palabras, vamos a titular el mensaje Luz y Oscuridad. A lo mejor ustedes pensarían la lámpara y podrían voltear y ver las lámparas o imaginarse una linterna. La Biblia en esos tiempos se usaban lámparas de aceite y las lámparas de aceite requerían un combustible y eran lámparas que se transportaban fácilmente con la mano y se tenían que colocar en lugares específicos. Quiero que entonces imaginen que esto estuviera oscuro y que esto fuera su cuerpo y esto es sus ojos. Dice, si tu ojo tiene luz, entonces todo esto se puede iluminar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Y consideren esto. De esta manera es como el Señor Jesús está comparando el ojo con esto. Y eso es lo que vamos a entender. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Voy a dejar aquí unos instantes. No se queman. Todos tenemos una forma de ver la vida. Todos vemos las cosas y las percibimos de una manera. Y eso que percibimos se convierte en el combustible de nuestra vida, en la motivación. Pero lo que vemos no solamente es lo que entra, sino también observamos y nuestra vista se enfoca en un punto, en metas, en objetivos. Entonces el Señor Jesús está hablando en el contexto, ¿se acuerdan? Hace 8 días vimos, lo voy a apagar. Hace 8 días vimos sobre las riquezas. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Hacia dónde está tu mirada? ¿Hacia dónde están tus ojos? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo vas a llegar y a dónde quieres llegar? Y más o menos es en ese sentido que el Señor Jesús comienza a hablar. Entonces tenemos que pensar el ojo como la lámpara, pero el combustible que mueve. Entonces tenemos 2 elementos, la forma de ver la vida y el combustible del corazón, lo que nos motiva a caminar. Piensen en esto, había una multitud, lo estamos viendo, el Sermón del Monte, era una multitud de personas que algunos eran discípulos, algunos no eran discípulos, algunos eran enemigos de Jesús. Y el Señor Jesús, ¿de qué les está hablando? El Señor Jesús les está hablando sobre el reino de Dios. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Tienes una visión del reino de Dios o estás viviendo como las personas, su vida, buscando sus metas y tratando de que les vaya bien? ¿Cuál es la forma de irles bien? Cada uno piensa, a lo mejor teniendo salud, a lo mejor teniendo dinero, a lo mejor teniendo familia, a lo mejor algunos hombres quieren tener una esposa, a lo mejor otros no quieren tener, algunos quieren tener muchos hijos, otros no quieren. Cada uno piensa, cada uno tiene sus propias expectativas. El Señor Jesús enseña cuál es el verdadero tesoro. ¿Cuál es el verdadero tesoro? ¿De qué manera debemos nosotros de pensar y de vivir? Con una visión de reino, el reino de Dios. De eso se trata. No se trata de mí, no se trata de si logro mis metas. Mis metas van a ser funcionales, valiosas y van a ser bendición cuando sean las metas de Dios. ¿Dios quiere que nos vaya bien? Sí. ¿Dios quiere que tengamos una carrera, que tengamos una familia? Seguramente que sí.
Pero cada uno tiene que ir descubriendo la meta de Dios en su propia vida. Porque mi vida no es la misma que la de Aarón y la de nadie, aunque seamos familia, nadie tiene una misma vida. Entonces, piensen en cómo debían las personas ver el mundo. Un mundo violento, un mundo injusto, un mundo malvado, un mundo donde había muchísimas necesidades, y Jesús hace una metáfora. El ojo o la lámpara del cuerpo es el ojo. Y aunque para algunas personas puede ser como muy sencillo esto, las parábolas y las metáforas del Señor no siempre eran tan accesibles, tan fáciles de entender. Y tan no lo son el día de hoy, que la mayoría de la gente lee esto así, se va de corrido hasta el capítulo 7 y dice, ¿y ahora? Porque no entendieron. Entonces, hablemos del aspecto teológico. El Señor Jesús es el Maestro. Jesús se presenta como el Maestro divino y les enseña acerca del tesoro, acerca de la motivación y acerca del amo a quien deben servir. Una visión de reino habla de una visión de un amo a quien sirvo. Dios no es mi siervo. Yo debo entender que soy siervo de Dios. Y siervo significa esclavo en el contexto bíblico. Y era un esclavo voluntario que renunciaba a todo con tal de tener contento a su Señor. Y en eso el Señor le bendecía, le daba alimento, le daba casa, le daba vestido y a veces hasta familia. Dentro de las siervas permitía que se casaran y pudieran seguir sirviendo. Y los siervos no eran así como esclavos maltratados. No, los amos eran muy cuidadosos de sus siervos. Por eso la mayoría de los siervos no querían liberarse. Decían, no, yo no quiero salir. Yo estoy bien en tu casa. Muchos siervos heredaban a su Señor. Entonces, esa es la característica que el Señor Jesús está enseñando. Hablemos del aspecto del hombre. Entonces, el hombre tiene una lámpara, pero el ojo no solamente es como esa lámpara que enseñamos, que alumbra el corazón, sino también es un filtro, el filtro a través del cual entran todo lo que hay en el medio ambiente. El hombre tiene una necesidad y esa necesidad es de luz. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús y la Biblia habla tanto de la luz? Sabemos que en muchas religiones y muchas personas hablan de la luz y que la luz te acompañe. Miren, muchas de esas cosas son conceptos bíblicos. Extraen verdades bíblicas y las usan como si fueran grandes descubrimientos filosóficos, religiosos, humanos. El problema es que quitan a Cristo y en ese momento se vuelve una secta, se vuelve un problema, porque ningún hombre puede cumplir lo que la Biblia promete, los principios bíblicos, solamente Cristo Jesús. Entonces, el hombre tiene necesidad de luz, porque el hombre vive en obscuridad y la obscuridad lleva a la muerte. La luz, que es Cristo, lleva a la vida. Entonces, para que pueda ser muy fácil de entender, veamos 4 puntos muy claros. El primero es un ojo que alumbra. La lámpara del cuerpo es el ojo. Después Jesús menciona un ojo sano. ¿Sí? Después habla de un ojo enfermo. Y después habla de un ojo que no ve. Un ojo ciego, obscuridad total. Entonces, vayamos, primer punto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Como les mencionaba, esto como si fuera una bodega y piensen que esto es su cuerpo y entonces el ojo es a través de donde entra la luz. La luz que se necesita para alumbrar el cuerpo, y la palabra tal cual literalmente en el original es soma, que significa cuerpo. Pero entendemos algo acerca del corazón. El ojo es esa lámpara que va a alumbrar, que va a traer luz. Jesús está usando un lenguaje figurado, tal cual, y entonces nosotros debemos recordar o debemos pensar que para que se encienda esta lámpara, para que nuestro ojo
para que nuestra mirada reciba luz, necesita un combustible. En aquel entonces el combustible que se usaba era el aceite. El aceite sabemos que es símbolo del Espíritu Santo, pero cuando habla, si se usara a lo mejor otro tipo de material, no encendería y no lograría iluminar. Y les invitaría a que pensaran ustedes, bueno, si no tengo combustible correcto, no encendería. El día de hoy podríamos pensar en una lámpara oscura, en una lámpara de luz negra. ¿Han usado una lámpara de luz negra? Están los cuartos oscuros y se prende una lámpara como que oscurece más para que pueda resaltar a lo mejor algo vistoso. Si no tenían un combustible correcto, entonces, ¿qué pasaría? Que no habría luz. Ahora, ¿cuál es el depósito del combustible? ¿Cómo podemos entender esto? El depósito del combustible es nuestro corazón. El corazón. Y hablando del corazón, podríamos hablar de la mente, la memoria, los pensamientos, la lógica, la imaginación. Pensar también en las emociones. Segundo punto. Dice, si tu ojo entonces es sano, ¿qué es un ojo sano? ¿Cómo entendemos que si hay un ojo sano? ¿Cómo dice la 60? ¿Alguien tiene una 60? Si tu ojo es bueno, la palabra bueno se puede traducir, mejor dicho, como sano. Si tu ojo es sano, entonces el combustible o el filtro a través del cual entra el combustible va a ser ¿qué? Bueno. ¿Qué estamos viendo? ¿Cosas buenas? Predicaciones, alabanza, cosas que edifican mi vida para con el Señor. Y cuando hablamos de ver cosas, no se trata de la tele, porque ahorita pensamos en la tele, no había tele en ese momento. Cuando hablamos de cosas buenas, ¿qué cosas buenas podemos ver? En ese contexto, en ese tiempo, ¿qué cosas buenas? ¿Saben para qué Dios nos dio la imaginación? Cuando se habla del miedo, como un ejemplo, el cuerpo no distingue entre un miedo real y un miedo imaginario. Por eso la gente puede tener un ataque de pánico sin que pase nada. Porque el cuerpo no distingue entre lo verdadero y la imaginación. ¿Para qué Dios nos dio la imaginación? Porque Dios nos dio la imaginación. ¿Saben para qué? Porque es la forma de poder vivir y encarnar su palabra. Cuando yo leo algo, yo tengo que entrar en ese pasaje. Y en este momento estamos hace 2000 años sentados oyendo a Jesús hablando sobre la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Y la gente debía entender entonces que lo importante, que lo que debían de ver ellos, no era las injusticias, no era ver mujeres o desear hombres, no era ver robo, no era ver riquezas como lo más valioso, no era ver la política o la religión como algo importante. Lo importante era ver ¿qué? La visión de reino. Jesús el Rey, y entender sus enseñanzas, entender que todo lo que había entrado en su corazón, en el corazón de esas personas, se había convertido en un combustible que no servía, que no funcionaba, que no encendía su corazón, que no era la motivación correcta para vivir en esa visión de reino. Entonces, cuando dice, si tu ojo es sano, algunos autores y algunas personas han mencionado que los ojos son las ventanas del alma. A través de los ojos entran las cosas. A través de los deseos de los ojos entra la codicia, entran las cosas buenas también, el poder ayudar a alguien, ve una necesidad y ayudar a alguien. Jesús veía la necesidad y ayudaba a las personas. Entonces, un ojo limpio, un ojo sano, era un ojo que no tuviera cataratas, era un ojo que no estuviera dañado, que no estuviera con debilidad visual, que pudiera ver claramente y no estar así como a tientas. Era un ojo que tenía una visión clara. ¿Cuál es la visión que el Señor Jesús quería que tuvieran? ¿Cuál es la visión que ellos debían de entender?
este mundo, la vida eterna. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y a lo mejor ya los que son más adultos pueden tener un poquito más madurez y darse cuenta que la vida vuela. Los jóvenes dicen, de aquí a que yo tenga 25 años, y cuando se dan cuenta tienen 40. ¿Sí o no? ¿Qué hemos de hacer con nuestra vida? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Será un barco o será un tren? Sí, está de buenas. Entonces, cuando el ojo es sano, no tiene ningún estorbo para ver la luz de Cristo. Venimos a la Biblia para encontrarnos con Jesús, y el propósito de encontrarnos con Jesús es encontrarnos con nuestro Dios. Fuimos creados para dar gloria a Dios. La vida no se trata del hombre, la vida se trata de Dios, la vida se trata de Jesús. Si yo tengo un ojo limpio, podré admirar la gloria, la grandeza de Jesús. Les digo una cosa, es algo tan fácil, pero a la vez tan complicado de entender. ¿Cuál es la forma de yo conectarme con Dios? ¿Cuál es la manera de conectarme con Dios? Bueno, sí, la oración, pero sí son los elementos que Dios nos ha dado. Pero ¿saben cuál es la forma en la que yo conecto con Dios y comienzo a tener comunicación con Dios? Porque una cosa es la comunicación, que es a través de la Biblia y a través de la oración. Pero la comunión, la conexión, la unión con Dios, ¿saben de qué manera es? Tan fácil. En el momento que yo pienso en Cristo. Así como cuando yo pienso en un temor y me conecto con los temores, o cuando yo me acuerdo de algo que me hizo enojar, o de una amargura y me empiezo a alterar, de la misma manera, cuando yo me conecto, cuando yo pienso en Jesús, cuando yo pienso en Dios, el Dios de la Biblia, en ese momento estoy conectado con Dios. Y mi oración, mis palabras están escuchadas, y la presencia de Dios está en ese momento. Así de fácil, así de sencillo. No hay que hacer nada. Eso se logra a través de la fe en Jesús, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mi mirada, para que esté, una mirada limpia, puede ver a Jesús. Puedo abrir la Biblia y entender lo que Jesús me está diciendo. Ahora, tercer punto. Hace un contraste, ese pero si tu ojo está malo, si tu ojo es malo, si tu ojo está enfermo, podría traducirse tal cual, está enfermo, está dañado, está manchado de maldad. Imaginemos esa lámpara negra, ese aparente resplandor que más bien es obscuridad. En lugar de que el ambiente se ilumine, se oscurece. Un ojo con cataratas no ve bien, o yo que si me quito los lentes y me acerco mucho a la letra, no veo bien. Curiosamente, ¿no? O sea, entre más me alejo es un poco mejor, y tengo que usar lentes porque si no percibo, no veo. Un ojo enfermo, un ojo manchado de pecado, de maldad, es un ojo que no me permite ver ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es el peligro o la ventaja de ver a Dios? ¿Cuál es el peligro o la ventaja de ver a Cristo? Hace rato estaban cantando, dice, aunque no pueda verte, sé que estás obrando. La Biblia, ¿qué dice? Jesús físicamente en el mundo, dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. El día de hoy Dios está trabajando, Jesús está trabajando. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 14 Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, en este momento, ¿qué está haciendo el Señor Jesús en el cielo? Preparando un lugar ¿para quiénes? Para nosotros, para los que le amamos. No lo vemos,
Pero Jesús, ¿qué dijo? Voy a dejar mi presencia estará con ustedes. Y aunque yo no vea a Jesús, su presencia está aquí. Último punto. Si mi ojo está enfermo, yo no veo a Dios obrando. Pero si mi ojo está ciego, entonces, ¿cuál va a ser el rumbo de mi vida? Cualquier cosa que me lleve a la destrucción. Porque si yo no puedo ver la luz de Cristo, o puedo ver a Cristo, entonces mi corazón está completamente en obscuridad. Tal vez el día de hoy dijéramos aquí, nosotros no estamos ciegos, porque somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Pero probablemente nuestro ojo se ha enfermado. ¿De qué se alimentaba el ojo en aquellos tiempos? De maldad, de codicia, de inmoralidad, de envidias, de enojos. Pero el día de hoy, ¿de qué se puede alimentar el ojo para ser malo o para ser bueno? Voy a mencionar algunos ejemplos. Hablemos de una visión terrenal. Si mi visión es terrenal, ¿se acuerdan de Eva? ¿Qué dice la Biblia? Que Eva vio que el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, era agradable a la vista, codiciable, codicia, rebeldía, deseos contrarios a lo que Dios estableció. ¿Y cuál fue el resultado de tener la mirada puesta en algo que Dios había prohibido? Lo codició, lo tomó y murió. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de Lot? Lot, el sobrino de Abraham. ¿Qué dice la Biblia? Tiene mucho dinero, tiene muchos bienes, porque ha estado viviendo con su tío Abraham. Y su tío Abraham había sido bendecido por Dios. Pero entonces Lot tiene tantos bienes que ahora codicia, quiere más. Y le dice a su tío, ya no es suficiente lo que hoy tenemos. Cada quien tiene que tener lo suyo propio. Y entonces su tío le dice, escoge la tierra que tú quieras y tú ve en esa dirección y yo iré al otro lado. Y dice la Biblia que Lot se para y ve todo el valle del Jordán, ve el río y ve y dice, esta es la mejor tierra. Su codicia. ¿Qué codició él? Él no codició o él no quiso la bendición que tenía como herencia si permanecía con Abraham. La bendición de Dios, el respaldo de Dios. Él dijo, mira todo esto. Y cuando vio eso, dice la Biblia que fue y puso sus tiendas, pero no las puso dentro de Canaán. Las fue a poner ¿dónde? Cerca de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra, ¿qué representaban? O bueno, más bien eran tierras donde había ¿qué? De acuerdo a la Biblia, una inmoralidad tan tremenda, una perversión sexual tan tremenda, que lo que se practicaba, y de ahí surge la palabra sodomía, era la relación entre hombres y hombres, mujeres con mujeres. No solamente era eso. Entendemos y vemos que tal fue el grado de depravación, que cuando Sodoma fue destruida por Dios, por causa de esos pecados, está en la Biblia. Si tienen problema, aleguen con Dios, porque lo dice la Biblia. Sale Lot, es salvado Lot, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? Y sus hijas, al no tener un hombre, en lugar de esperar y buscar a Dios, porque no tenían conciencia de Dios, porque su padre no les enseñó a buscar a Dios, lo que hicieron fue cometer ¿qué? Incesto. Eso es lo que sucede cuando yo tengo una visión terrenal. Por el placer, por el dinero, por el sexo, por lo que Dios prohíbe. ¿Quién nos guía? Algunos, el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 15, le dicen los discípulos, ¿ya viste a los fariseos que están enojados contigo? Y dicen, ellos quieren enseñar cosas contrarias a las tuyas. Y Jesús dijo, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a caer? Van a ir al hoyo. El día de hoy,
podemos ver hace 2000 años la religión, la condición humana, la codicia de las riquezas, el pecado sexual, corrompió a la gente y la llevó a una ceguera espiritual, de manera que cuando vieron a Jesús no creyeron en Él. Pero el día de hoy hay tele. Y la mayoría de las personas se la viven platicando, oye, ¿qué serie viste? No, mi serie favorita es esta, oye, es esto. ¿Y qué es lo que están viendo? ¿Escenas de qué? Poca ropa, relaciones, perversiones, asesinatos, ¿no? Porque hay muchas series donde pareciera que es maravilloso ser un delincuente y matar gente. Y entre más mafioso, más admirable. ¿Creen que eso puede dañar el corazón? Pues aunque no lo crean, Jesús hace 2000 años lo enseñaba. Lo que tú metas en tu corazón va a dar un resultado. Oye, es que a mí me gustan los juegos de balazos, a mí me gustan los juegos de zombies, a mí me gustan... ¿Crees que eso es santo? ¿Eso glorifica a Dios? La respuesta es no. Y alguien diría, es que yo no le veo nada de malo. Bueno, el que tú creas que no es malo, no significa que eso sea bueno. El que puede decir que es bueno y que es malo es Dios. Pero algo que no me acerca a Cristo puede más bien estorbarme en mi caminar hacia Jesús. Y el apóstol Pablo habla de este peligro en la segunda carta a los Corintios. Le dice a los Corintios, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Las personas que no creen en Jesús, aunque digan creer, lo hemos dicho muchas veces, el cristianismo ha caído en un ateísmo práctico. Decimos verbalmente creer en Jesús, pero en la práctica, ¿quién ha dejado su vida para seguir a Jesús? Jesús le dijo a Mateo, Jesús iba de salida de una ciudad, y cuando va de salida, voltea y ve a Mateo dentro de su puesto, cobrando impuestos, y voltea y le dice, Mateo, quiero que me sigas y seas mi discípulo. Y la Biblia dice que en ese momento Mateo deja todo, sale de su oficina y comienza a seguir a Jesús. Hace muchos años yo leía esto y decía, es que hay que dejarlo todo. Y yo pensaba hasta el trabajo y dedicarme solamente a estudiar y a vivir para Dios. Y a final de cuentas Dios me ha concedido esto. Pero no necesariamente sería dejar trabajo, dejar cosas. Emocionalmente, mentalmente, ¿qué tienes que dejar? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Estás dispuesto a dejar tus orgullos? Pues somos orgullosos. Si alguien dice, no, yo no soy, mira, ya que te decimos. Porque la Biblia dice que en el corazón hay orgullo. En el corazón, a lo mejor ninguno de nosotros, Dios nos libre, anda en la borrachera. A lo mejor el día de hoy ninguno de nosotros es delincuente, ratero, asaltante. No hacemos ese tipo de cosas. No los estamos haciendo porque Dios nos lo impide. La gracia de Dios nos convence de que eso es terrible. Pero eso, potencialmente, está en nuestro corazón. Si tú me dices, no, yo no creo eso. Ahí hay un rey David en la Biblia. Si yo les dijera, oye, te presento a David. Este cuate escribe canciones para Dios y mira, que te cante una. Te pondrías a llorar. Imagina eso. Pero dentro de 8 días te digo, oye, ¿te acuerdas del David? Y tú me dices, ay, no, sí, no, ese cuate, qué voz, qué unción, qué bárbaro, qué hombre de Dios. Y te dijera, bueno, ¿qué crees que hizo? Le robó la esposa a su amigo y lo mandó matar. ¿Qué me dirías? No, ni salvo es ese cuate. Ese malvado. ¿Sí? ¿Sí? Fue terrible. Así es el corazón del hombre. Imagina si nuestro corazón, si nuestro ojo está manchado con el pecado. Y tú le metes las cosas del mundo. El pueblo de Israel en Isaías 59 decía y hablaba y decía, nos hemos corrompido. ¿Qué es lo que metemos en nuestro corazón? ¿Cosas que te causan tristeza? Les digo esto porque es una realidad.
hace muchos años. Si hubo algo que me causó tropiezo fue el rock. Y oí años, desde los 4 años o desde que me acuerdo, oí rock. Y me gustaba todo. Y oí música gótica y oí de todo tipo. Mucha de esa música era depresiva. ¿Y saben qué? Me gustaba. Me gustaba sentirme en ese down. Se me hacía divertido. ¿Y saben cuánta gente se ha suicidado oyendo ese tipo de música? Y muchos estamos hoy por la gracia de Dios, porque probablemente ya no tendríamos que estar por la forma en la que vivimos y lo que hicimos. Hay gente que vive y dice, no, es que para mí el rock me alegra. Sí, es cierto, te mueve por dentro. ¿Sabes por qué? Porque tiene mucha influencia espiritual. Así como cuando adoras a Dios, ¿qué pasa en tu corazón? A veces uno llora, porque si estás cantándole a Dios y si te das cuenta lo que le estás diciendo, tu corazón se tiene que quebrar y te rindes y le dices a Dios perdón y le dices a Dios, mira, como Pedro te digo que te amo, pero tal vez ayer, sin estar en un ambiente peligroso y pecaminoso, mi corazón se enoja y mi corazón es tentado a ver la tele y a vivir en un mundo normal. No necesitamos un ambiente de tentación para pecar. ¿Sabes cuándo es más peligroso para un cristiano la tentación? Cuando parece que no es tentación. Cuando estás comiendo, cuando estás con gente y estás, hola, esto, lo otro, oye, hace mucho calor, no quisieras tomarte una cerveza porque la cerveza quita el calor, la sed, te rehidrata. Y como una cerveza a lo mejor no te emborracha, pues te tomas 1 o 2 o 3 y tú no sabes que a lo mejor para ti, aparentemente, una cerveza no es peligrosa, pero tú no sabes la gente que está alrededor, que ha padecido de alcoholismo. Y el alcoholismo no es una enfermedad, es una adicción, es un pecado. Es alguien que en lugar de rendir su vida a Dios, ha preferido rendirle su vida al alcohol. No es que estén enfermos. Si decimos enfermos, son víctimas. Y entonces no hay que arrepentirse del alcoholismo. Pero la Biblia habla de pecado. Y si es pecado, entonces tengo que arrepentirme. Y Dios me sana. Y Dios me saca. Y no del alcoholismo, o no solo del alcoholismo, de la droga y de cualquier tipo de pecado. Porque Cristo nos hace libres. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? En fin, si ubicamos este pasaje dentro del contexto, significa que uno tiene un ojo enfocado en tesoros terrenales y otro en los celestiales. Imaginen, hagan un ejercicio. Duele los ojos, así como que por eso me sentí porque me voy a marear. Intenten ver 2 cosas a la vez. Hagan de cuenta, yo estoy viendo a Juan Carlos e intento ver a Miguel. Bueno, sé que está allá, pero no puedo. Y ya me está lastimando la vista. Si intento yo tener mis ojos puestos en 2 cosas, no se puede. No se puede. No puedo tener mis ojos puestos en el mundo y decir, yo sirvo a Dios. No se puede. Si eres siervo de Dios, Mateo tuvo que dejar todo, todo. Su riqueza, su pasado, su trabajo, su política, todo para seguir a Jesús. Lo perdió todo, humanamente hablando. ¿Qué tienes que perder tú? A veces ni siquiera tenemos nada que perder, porque ya lo perdimos todo. Porque en el pecado echamos a perder la vida. Lo único que queda es que ganar. Y si yo voy a poner mi mirada en Jesús, Jesús dice en Juan, el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que verdaderamente me ama. Yo puedo decir, yo amo a Jesús, de veras yo he dejado todo por seguir a Jesús. ¿Y qué tanto obedece su palabra? ¿Qué tan real es tu pasión por su palabra? ¿De veras amas su palabra? ¿De veras su palabra te transforma, te guía, te motiva? ¿Es el combustible de tu vida? Cada uno tendría que pensar en esto. Si mi combustible es el enojo, la amargura, puedo ser un gran empresario,
un gran profesionista, porque estoy tan enojado con la gente y en señal de venganza les demuestro que yo soy bien capaz y puedo ser extraordinario, humanamente hablando, pero ese pecado me va a alejar de las personas y me va a alejar de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que seguir entonces? ¿Hacia dónde tengo que tener mis ojos? Dice la Biblia en Hebreos, hacia Cristo, el autor y consumador de la fe. Si tengo ojos enfermos, entonces no podré ver a Cristo. Y podremos hablar de prioridades mundanas. Es que sí amo a Dios, pero es que es bien tarde, ya se me hizo tarde la escuela, el trabajo, en la tarde oro, en la tarde leo. Estamos haciendo un devocional. Y cada uno lo envía a la hora que quiere. Pero ¿a qué hora sería oportuno tener mi encuentro con Dios? ¿En la noche? Ya que pasé todo el día pecando sin saber actuar con sabiduría, me enfrenté al mundo, me peleé con la gente, me enojé, me frustré, me puse triste porque el jefe me hizo pedazos, me humilló y salí enojado y llego a mi casa y me desquito con la familia y no le hablo, seas joven, seas adulto, seas hombre, seas mujer, y no le hablo a mi casa porque alguien tiene que pagar lo que alguien más me hizo. Es oportuno tener un encuentro, siempre es bueno tener encuentros con Dios, pero ¿a qué horas es el momento oportuno? Si lo que el mundo, mi visión está en las cosas mundanas, entonces no puedo de verdad caminar con Dios. Proverbios capítulo 4, verso 25 y 27 dice así: miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Cuál sería una visión espiritual? Isaías 45, 22 es un verso es un verso poderoso, bonito, hermoso, porque está en la palabra de Dios, pero es un verso que tiene una historia interesante. Es un verso que cita Charles Spurgeon cuando habla de su conversión. Dice que su corazón estaba desgastado porque conocía la iglesia, su abuelo había sido predicador, pero él no era salvo y sus pecados lo abrumaban. Y un día llegó a una iglesia que no tenía que ver nada con la iglesia ni presbiteriana, y se mete a esa iglesia y oye al predicador que dice, citando a Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, que yo soy Jehová, que yo soy Dios y no hay otro. Y ese verso le cambió el corazón. Entonces una mirada te puede mandar al mundo, o una mirada te puede mandar al cielo. Es una mirada de fe lo que puede transformar. El Señor Jesús habló de una mirada también. Juan capítulo 3, verso 14 y verso 14, 15 y 16. Dice el Señor Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente en el desierto, para que todos los que miren a Él puedan ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una mirada a Cristo lo que cambia nuestra vida. Piensen en esto. ¿Tienes problemas de carácter? Mira a Jesús. Contempla a Jesús a través de la Biblia. Imagina a Jesús. Hace rato en la canción decían: Jesús sacó a Pedro del agua cuando Pedro estaba caminando y no le creyó a Jesús. Ese es el Señor. Le dijo: ¿por qué dudaste? No le dijo: ¿sabes qué? Ahora ahógate por necio porque no entiendes. No le reclamó. Lo saca del agua, y ya que lo sacó del agua y ya que lo salvó, ¿qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Ibas tan bien, ibas caminando tan bien.
Job, dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de una gran prueba, el testimonio de este hombre es que él conocía a Dios, pero como de una forma de tercera, ¿cómo diríamos? Indirecta. Como solamente como que me han dicho, como que he oído de ti. Y dice, después de la prueba, después de todo lo que padeció, le dice a Dios, no te conocía, pero ahora conozco que tú eres sabio. Y ahora me humillo, y ahora me arrepiento en ceniza. Job, en lugar de frustrarse ante una prueba, ese hombre adoró a Dios. Porque en medio de la prueba podemos ver a Dios actuando en nuestro favor. Porque en medio de la prueba podemos admirar cómo Dios está obrando y cuidando de nosotros. No debemos de temer. Jesús lo dijo. Pero ¿sabes por qué no debemos de temer? Porque nuestra vida ya no se trata de nosotros. Sin Cristo, échale ganas. Y ojalá te vaya bien. De verdad. Pero en Cristo, dice la Biblia, somos invencibles, más que vencedores. Habla de un campeón que no puede ser derrotado. O sea, la victoria de Cristo nos es dada a nosotros. En Cristo somos más que vencedores. Juan capítulo 14 dice el Señor Jesús, verso 19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Hace 2000 años, Jesús en este capítulo estaba a horas de ir a la cruz. Y por eso les dice unos momentos más. Hoy podríamos decir, aún hay tiempo de que la gente pueda ver a Cristo. ¿De qué manera? A través de la Biblia. A través de la Biblia te puedes encontrar con Dios. Pasaba desde el principio. Adán y Eva, al atardecer, al soplo y a la brisa de la tarde, dice la Biblia, oían a Dios hablar con ellos. La Biblia es la palabra de Dios. Un poco más y no me verán, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es la promesa? El día de ayer le decía, Señor, necesito verte. Mis ojos no están ciegos porque me salvaste, pero hay tantas cataratas, hay tantas cosas. Porque si dijera, no puedo mentir, si dijera, no, yo ya no veo la tele, será un mentiroso. Sí es cierto que casi no vemos tele, sí es cierto que casi no, pero sí me gustan los deportes, sí veo el fútbol americano y los deportes me gustan mucho. Pero si yo dijera, yo estoy limpio, no necesito limpieza de Dios. Y significaría que mi relación con Dios sería 1000 veces mejor. Todos necesitamos limpieza. Y le dije al Señor, necesito oír tu voz. Sé que al pensar en ti estamos conectados, pero necesito que me digas algo. Y estaba leyendo este pasaje. ¿Y qué dice? El que me ama será amado de mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Dios contestando inmediatamente mi petición. Necesitaba oír a Dios hablándome y dice, me voy a manifestar en tu vida. Es un presente continuo, eso es maravilloso. No dice en algunos momentos, es un presente constante, es un presente que no termina. Y vamos a terminar nosotros, y nosotros ya tenemos que terminar.
Al final, todos van a encontrarse con la oscuridad en la que vivieron o con la luz en la que vivieron. El libro de Hechos, en el capítulo 7, al final, ya del 55 en adelante, es un pasaje donde este hombre llamado Esteban está predicando, ¿se acuerdan? Y les está predicando y les habla de Jesús y les habla de la historia del pueblo de Israel y les dice: ustedes son unos ciegos, ustedes son unos incircuncisos de corazón, tuvieron al autor de la vida y lo mataron. ¿Y qué creen que pasó? En ese momento lo sacan de la ciudad y lo empiezan a apedrear. Ese hombre Esteban había vivido dedicado, lo poco que vivió o lo poco que narra la Biblia de su vida, lo vivió él sirviendo a Cristo. La gente oía a Esteban y o se salvaban o lo odiaban, porque hablaba con poder, porque hablaba y confrontaba. Lo están matando. Y dice la Biblia que da un último alarido, un último grito. Dice el verso 56: y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y el verso 60 dice: cayendo de rodillas, clamó en voz alta, gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no dice la Biblia murió, dice la Biblia durmió. Al final de su vida, el que sirve a Dios se va a encontrar con Jesús. ¿Vale la pena servir a Cristo? Te digo una cosa, vale la pena. ¿Hay carencias? Hay dificultades, muchas. Pero esto es lo que cambia todo. Que yo podría vivir en el mundo y podría vivir como la gente aparentemente se divierte, y lo hice por muchos años. Y te digo una cosa, esa vida te va a destruir, te va a acabar. Y al final no termina el sufrimiento, vas a la oscuridad eterna, donde la luz de Cristo ya no te puede alumbrar. Pero si tú le sirves a Dios, si tú le entregas tu vida a Jesús, entonces el día de tu muerte podrás decir: veo al Hijo de Dios. Esto lo cambia todo. Porque esta vida se va a acabar en algún momento. Un creyente, un predicador, ¿qué creen? Que no se jubila. Yo no pienso en que a los 65 años, ya primero Dios tramito mi pensión y ojalá y me vaya muy bien. No. A los 90, a los 95, a los 100 años, hombres de Dios siguen predicando. Un predicador nunca deja de aprender, nunca deja de maravillarse de la Biblia, porque cada día estamos más cerca de encontrarnos con Cristo. ¿Por qué decimos que Jesús es la luz? Porque Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesús dijo eso, lo dijo en medio de un mundo de oscuridad y de tinieblas, muy parecido al mundo en el que vivimos hoy. Así es de que si tú no tienes rumbo, si tú no tienes una expectativa de vida, yo te diría: no la tengas. Ten fe en Cristo y deja que Cristo vaya guiando tu camino en cada momento, en cada día. Sírvele. Y si tienes que dejar algo, hoy es un buen día para dejarlo, porque al final vas a terminar en la oscuridad que tanto almacenaste, o vas a terminar en esa presencia de Dios, mirando a Jesús cara a cara, como lo dijo este hombre llamado Esteban. Te invito a que cierres tus ojos y medita por unos instantes en esa lámpara que es tus ojos.
Dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada, ni tú, de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Cristo estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y la oscuridad y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra Cristo, la luz de Cristo. La Biblia dice algo. La Biblia muestra y dice que la gran condenación que ha venido a los hombres es porque la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo y mostró su luz, y Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que permanezca en mí no andará en tinieblas. Jesús dijo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no es que la gente no pueda conocer a Jesús. Alguien puede decir: es que si yo no veo y yo no toco y yo no, con mis sentidos no puedo ver a Dios, yo no puedo creer. Y se llaman agnósticos. No niego, pero no creo. ¿Sabes una cosa? Tu mirada se ha enfermado de tal manera, te has enfermado, te has contaminado tanto, que ya no puedes ver a Dios. Un artista puede pintar una obra de arte, puede hacer una gran escultura, pero ninguna de las más grandes obras de los artistas se compara con ese lienzo que es el cosmos, donde el artista más grande, que es Dios, dejó estrellas, galaxias, para demostrar que Él es Dios y que Él te ama. Y que a pesar de haber tantos millones de estrellas, Dios conoce tu nombre y Dios te ama, y por eso envió a Jesús para morir por tus pecados. Jesús, el Señor, dijo: mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. El día de hoy Jesús sigue alumbrando por medio de su palabra. Por medio de su palabra sigue invitando a las personas. Y muchos atacan a Jesús, muchos lo niegan, muchos dicen: fue un hombre. Si Jesús fue un hombre solamente, Jesús fue un mentiroso. Pero Jesús no fue un hombre solamente, fue Dios, que murió en la cruz y se levantó de entre los muertos. Jesús no solamente fue alguien que hacía milagros, Jesús es el Salvador del mundo. Mucha gente ha vivido una vida en la oscuridad. El día de hoy puedes cambiar. El día de hoy puedes mirar, levantar tus ojos hacia el cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Sabes, tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Hoy Jesús se presenta delante de ti, con los brazos abiertos, pero no en una cruz muerto y sufriendo, sino como el Salvador, extendiendo sus brazos de amor para invitarte a que vengas a Él, a que dejes esa vida triste, esa vida enojada, esa vida temerosa, esa vida sin propósito, y seas salvo. Mírame a mí, dice el Señor, y sé salvo,
Y esto es para todos los hombres de la tierra. Porque Jesús es Dios y no hay otro. Solo en Cristo tenemos salvación. Arrepiéntete. Arrepiéntete de llenar tu corazón de toda esa influencia del mundo, de emociones que ofenden a Dios, de poner tus ojos en lo que el mundo los pone: la riqueza, el poder, la fama, o cosas que terminan en este mundo. Es tiempo de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tal vez como hace 2000 años, podrías decir hoy, como la gente pensó: ¿me dices que mi vida puede cambiar? ¿Que mis expectativas pueden cambiar? Sí, el mundo no va a cambiar. Jesús no vino a cambiar el mundo. Este mundo va a pasar. Jesús vino a cambiar el corazón. El día de hoy Cristo quiere y puede cambiar tu corazón. Abre la puerta. Jesús dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está a la puerta de tu corazón en este momento, tocando. Él no entra a fuerza. Él no te obliga. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En medio de la oscuridad, en medio de la noche, en medio de la vida, Jesús estará contigo. No salgas de este lugar. No vayas por la vida sin Jesús, porque no te va a ir bien. No rechaces el amor más grande que puede haber hacia ti. Nadie te ha amado como Él, ni nadie te puede amar. Su amor sobrepasa cualquier entendimiento. Y aunque tú falles, aunque fallemos, Él te seguirá amando. Vuélvete a Cristo. Vuelve tu corazón a nuestro Dios. Temblado ya ante el poder de tu habla, los mares que agitados están, tú los calmarás y me darás paz. En medio de la tempestad, mi mirada está en ti. En medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti. Estoy bien. Inspírame en no creer, y que
Podrías decirle ahí en tu lugar: hoy necesito limpieza, Dios. Hoy necesito, Señor, que me limpies. Hoy necesito que laves mi alma de todo lo que ha entrado, de todo lo que he metido en mi corazón, de todas las cosas que me han contaminado. Y sobre todo, Señor, pedirte perdón porque mi incredulidad y mi duda, mi enojo y mis emociones han cegado mi corazón. Porque muchas veces, en lugar de ver el resplandor de tu gloria y poder admirar en medio de las tribulaciones y de la vida tu obrar, tu trabajo en mí y a través de mí, he visto más los problemas, he visto más las tribulaciones y las circunstancias. Y muchas veces he dudado, y muchas veces, como el apóstol, he comenzado a hundirme. Y tengo que reconocer que si estoy aquí no es porque yo haya sido capaz, sino porque tú has sido fiel. Porque tú has estado y seguirás estando. Porque tú, Dios, siempre, Dios, estarás conmigo, Padre. Porque tú, Señor Jesucristo, no fallas y no mientes. Porque tu presencia ha estado conmigo. Porque en las batallas, cuando siento que no puedo más, cuando mi corazón desfallece, desde lo más lejos de la tierra he clamado a ti y he podido decir: llévame a esa roca que es más alta que yo. Y me has sostenido, de mi mano derecha, y me has dicho: no temas, yo te ayudo. Porque eres Dios, porque tú eres Dios, el único, el que merece toda nuestra adoración. Señor, manifiesta tu luz. Te rogamos que manifiestes tu luz. Necesitamos de ti, necesitamos de tu luz, necesitamos de tu guía. Necesitamos que así como esas lámparas se llenaban de aceite, nuestro corazón lo llenes del Espíritu Santo. No solo hoy, sino cada día. Que tu palabra sea ese combustible, que tu palabra sea esa energía, sea esa motivación, sea esa antorcha, que sea tu Espíritu, Dios, moviéndonos. Renunciamos a lo oculto, renunciamos a la oscuridad, renunciamos a todo el mal, renunciamos al mundo. Queremos seguirte a ti. Te invito a que te pongas de pie. Y si quieres, si así lo sientes, levanta tus manos y levanta tu voz. Y haz de esta canción, de esta alabanza, una confesión de tu fe. Presenta tu corazón a Dios. Pon tu confianza en Él, porque Él está aquí. Tu paz sea en Cristo y en nadie más.
no salgas. No salgas y lleves solamente la palabra para ti. Hay mucha gente que está buscando luz. Hay mucha gente que vive en obscuridad. Es el momento que abras tus labios y le digas a la gente: ven a la luz, ven a Cristo. Es el momento que le digas a las personas: aún hay tiempo, arrepiéntete y deja que Cristo resplandezca en tu corazón. Es tiempo, iglesia, de volver, es tiempo de hablar. Que Dios prospere su palabra en tu corazón, en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso. Muy bien, hermanos, tomen su lugar, por favor. Vamos al tiempo de diezmos y ofrendas. Muy bien. Vamos a nuestro devocional de diezmos y ofrendas. Y quiero titular este devocional como una visión incorrecta. Bueno, leímos los pasajes de Mateo 6. Y miren, aquí está. Sí. Quiero leerles otra vez. Mateo 6:23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Bueno, entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo que hay perspectivas incorrectas de la vida, de la forma en la que percibimos las cosas, y yo quiero leerles un versículo donde es muy gráfica esta enseñanza de Jesús. Bueno, aquí dice Marcos 8:24, Jesús está sanando a una persona de ceguera, y entonces es una curación gradual, y vean lo que está registrado aquí. Dice, él mirando, la persona que estaba ciega, dice, él mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, esta persona estaba recibiendo la instrucción de Jesús, pero cuando Jesús le dice, ¿y cómo ves? ¿Cómo va tu visión? Dice, veo a las personas como si fueran árboles. Eso nos hace ver que él no veía correctamente, porque las personas no estaban disfrazadas de árboles, o porque los árboles y las personas no son lo mismo. Entonces él no veía la realidad tal cual era. Necesitaba que Dios lo siguiera sanando. Y en cuanto a una visión, en el aspecto de los diezmos y ofrendas, yo les quiero leer una parte de 1 Corintios 9, donde habla acerca de cómo qué actitud debemos tener nosotros en el momento de los diezmos y ofrendas. Entonces les quiero leer 1 Corintios 9, del versículo 7 al 10. Dice 1 Corintios 9, aquí está. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Muy bien, entonces aquí el apóstol Pablo instruye a la iglesia de Corinto y le dice, miren, debemos de ofrendar, debemos de darle a Dios de estos diezmos y ofrendas, principalmente porque es una responsabilidad que Dios deposita en sus hijos, porque es la forma en la que Dios ha determinado que las necesidades del reino se satisfagan, y es aquí el hecho de que los obreros estén cubiertos también implica principalmente la predicación del evangelio. Ese es el propósito del reino de Dios y bueno, de las personas que participan de ese reino. Y el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia de Corinto precisamente porque habían muchos problemas en cuanto a los diezmos y ofrendas, y les quiero leer algunos ejemplos. En 2 Corintios 11, el apóstol Pablo narra la condición de esa iglesia en lo que tocaba a los diezmos y ofrendas, y vean lo que dice el versículo, ¿dónde está? 2 Corintios 2, del 8 al 11,
Dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, porque la verdad, dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. ¿Qué les está diciendo el apóstol a la iglesia de Corinto? Que no les recibía nada. Había tantos conflictos, había tanto menosprecio hacia el apóstol Pablo, que él prefería no pedirles nada de dinero y mejor tomar de otras iglesias y continuar con el ministerio. Y no era una actitud de Pablo que estuviera enojado, que fuera orgulloso, que no quiero tu dinero. Él decía, yo amo a esta iglesia, pero ustedes tienen ese conflicto en su corazón. Tal vez considerando el tema que sigue de Jesús, que dice no puede servir a Dios y a las riquezas, podríamos entender un poco más lo que había en el corazón de esta iglesia, de la iglesia de Corinto, que tenía muchos dones, que había mucha bendición, pero que en el tema de los diezmos y ofrendas ellos estaban dependían, eran muy aprensivos con las cosas materiales. Y entonces podemos concluir, podríamos entender, podríamos ver, por ejemplo, este tema de la iglesia de Corinto, que de todas maneras el evangelio era predicado, y era lo que decía el apóstol Pablo, voy a hacerlo. Y era algo que le gustaba a él y decía, y si no lo hiciera por gusto, dice, necesidad tengo y ay de mí si no predicara el evangelio. Y de todas maneras las necesidades del apóstol Pablo se cubrían. Y de todas maneras el reino avanzó hasta nuestros días. Y de todas maneras sigue avanzando y es eficaz. Entonces aquí en el momento de los diezmos y ofrendas podemos entender que Dios nos da la oportunidad. Dios nos invita a que ahorita participemos porque su reino va a seguir. Tengamos una actitud correcta o incorrecta, no querramos, pero podemos ver en este momento la oportunidad de ejercitar nuestra fe y de seguir un buen ejemplo y de pensar de una forma correcta, como nos dice aquí el apóstol Pablo, nadie es soldado bajo sus propias expensas, y podíamos aprender y practicar lo que dice la Biblia y hacer a un lado nuestra forma de percibir este tema o el tema de las finanzas de una forma incorrecta y no enfocarnos en nuestros pensamientos, sean los que sean diferentes a la Biblia. Entonces vamos a orar, vamos a entregarle a Dios nuestros diezmos y ofrendas y vamos a agradecerle que nos dio la oportunidad de participar en este momento de esta parte de la devoción a Dios. Padre Santo, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí, de estar en este servicio de adoración a ti, y un momento más para adorarte son los diezmos y ofrendas. Y te damos gracias, Padre, porque nos has provisto lo necesario, porque antes de que viniéramos hoy aquí a presentarnos, tú ya nos bendijiste. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos garantizas que tu reino se va a completar, que tu obra se va a extender, que se va a predicar el evangelio a toda criatura. Y también te damos gracias porque nos das la oportunidad de participar, de que nosotros podamos hacer algo con estos recursos que tú mismo nos has dado. Te suplicamos, Padre, que los recibas con agrado, y también te agradecemos porque así es, porque dices tú que amas al dador alegre. Te damos gracias por ello. También te pedimos que le des sabiduría a las personas involucradas en la administración y que fructifiques tus recursos como el Señor Jesucristo aquí en la tierra lo hizo muchas veces. Te damos gracias, Padre, bendito eres, gracias por tu salvación, y en tu nombre oramos y te entregamos esto con alegría. Amén. Bueno, si ustedes quieren participar de este servicio presencialmente, lo pueden hacer. Y a distancia, a través de nuestras redes sociales, vienen los datos para que lo hagan a través de depósito o de transferencia. Y bueno, vamos a continuar con el servicio y Dios los bendiga.